Hola, soy Pablo Armero y esto es la Biblia hoy. Continuamos con nuestro estudio de cómo acercarnos a los textos bíblicos y cómo adquirir un método que nos ayude a comprender mejor cada uno de los textos. Hoy tenemos un programa, por decirlo de alguna manera, práctico, donde vamos a tratar los temas fundamentales que tienen que ver con los idiomas, con cómo se escribieron los textos y cómo acercarnos a ellos a través de ese contexto especial del cual ya estamos acostumbrados en la serie a que vayamos hablando y vayamos presentando. Por eso, en este día vamos a acercarnos, como os comentaba, a la Biblia desde tres aspectos que me parecen importantes para que podamos recordar de dónde salió la Biblia y cómo ha llegado hasta nosotros. Para todos los que veis el programa, tal vez hay un punto que no es discutible, y es que toda la escritura fue inspirada por Dios.
Pero eso no quita para que tuviera que ser interpretada, traducida al lenguaje del hombre. Y como tal, cualquier tipo de lenguaje es un lenguaje imperfecto. Por lo tanto, hay una combinación extraordinaria entre el trabajo de Dios, el trabajo del Espíritu Santo en la redacción de la Biblia y el trabajo del autor que lo traduce a un lenguaje, a una cultura, a un momento determinado. A lo largo de la historia nos hemos encontrado o podemos identificar cuatro, si me lo permitís, cuatro Biblias. En primer lugar, tenemos la Biblia hebrea, lo que se suele llamar Antiguo Testamento, aunque es una forma de llamarlo bastante impropia desde el punto de vista del texto. La Biblia judía, que es cómo interpretaron los judíos la gran primera parte de la Biblia, que está basado sobre todo en una interpretación filosófica de la primera. Después, en la época de Jesús, con sus dichos, sus hechos, su puesta por escrito a las comunidades cristianas, aparece la Biblia apostólica, conocida como el Nuevo Testamento, aunque igual que con la primera parte, es una terminología que está fuera del texto bíblico. Y finalmente, la cuarta de las secciones que nos vamos a encontrar es la que vamos a llamar Biblia cristiana, es decir, la traducción e interpretación, en muchas ocasiones también por el concepto filosófico de la Biblia hebrea y la Biblia apostólica. La Biblia que vamos a ocuparnos de ella es la primera, la Biblia hebrea, la tercera, la Biblia apostólica. El esquema que os presento es conocido ya por todos porque forma parte de uno de los pilares fundamentales para el estudio de la Biblia. Tenemos el autor que la escribió, que recibe la influencia del Espíritu Santo para que no se equivoque, para que el mensaje que transmita sea un mensaje de parte de Dios, pero que hace una función determinada, y es transmitir ese mensaje que viene de parte de Dios inspirado, sin error, transmitirlo al lector, aquel que envió el escrito en primer lugar, a través de una realidad social, intelectual, que comparten los dos, tanto el autor instrumental como el autor real. Y es en el contexto histórico y existencial que viven los dos. Hablando de la inspiración, podemos recordar el texto de 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es soplada por Dios y útil para enseñar al creyente a tener clara los principios fundamentales que muestran al Dios verdadero. El lector de los textos, por su parte, debe de aproximarse a esta realidad que estamos mostrando y, sobre todo, no dejarse influenciar por aspectos diferentes al proceso de redacción. Veis que el texto bíblico está aquí y es el resultado de un proceso de diálogo donde el lector plantea las preguntas, el autor instrumental, guiado por el Espíritu Santo, da respuesta a esas preguntas e interrogantes y finalmente el surgimiento de la Biblia es el resultado de todo este proceso que estamos comentando. Hablemos de la Biblia hebrea a partir del pensamiento de sus autores. Es la Biblia que va, ya lo sabéis, desde Moisés hasta el último profeta de la Biblia hebrea. Hay algunos detalles importantes que me gustaría compartir con vosotros para que en lo posible, cuando leamos los textos bíblicos, nos sujetemos, o dicho de otra manera, sujetemos nuestro pensamiento a la forma que tuvieron los autores
de transmitirlo, porque de no hacerlo así, ¿sabéis? El texto va a responder a preguntas que nunca se plantearon en el momento de escritura. Por ejemplo, Génesis 1. Génesis 1 es uno de esos grandes textos que forman uno de los pilares fundamentales. Dios es creador. Tal vez a ti y a mí nos interesaría preguntarle al texto cómo lo hizo Dios, cómo sucedió los acontecimientos. ¿Sabéis? Estas preguntas nunca podrán ser respondidas desde el punto de vista científico por la Biblia. Porque en el diálogo autor Moisés inspirado y el pueblo que sale de Egipto, sus objetivos eran completamente diferentes. Sus objetivos eran cómo iban a vivir en la tierra prometida, sabiendo, eso sí, y ese es el valor pedagógico de Génesis 1, sabiendo que pertenecían a la creación de Dios, que la tierra era patrimonio de Dios y que ellos eran administradores en Canaán del proyecto de Dios. Por eso vamos a extractar algunas ideas que me parecen importantes para hacer la diferencia entre los escritos de la Biblia hebrea y los escritos de la Biblia apostólica. El primero, ¿sabéis? Un autor hebreo de Moisés, a Malaquías, a Zacarías, Daniel, Isaías, no tienen ninguna necesidad de todo lo que tiene que ver con Dios, dividirlo en partes. Es decir, ellos asimilan todo lo que es superior al pensamiento humano sin diseccionarlo. Las realidades superiores las aceptan sin la necesidad de pedir explicaciones. Por eso, cuando nosotros llegamos a los textos bíblicos, a veces no tienen respuesta para nuestras inquietudes. Pero no olvidemos el proceso de escritura de la Biblia. El autor y el lector, el primero, al que fue dirigido, comparten una misma forma de pensar, una misma forma de ser. Y, y si entre el autor y el lector no existe la necesidad de saber cómo es Dios, sino que la necesidad que tienen es que ese Dios que se reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob sigue estando al frente de su pueblo y los sigue llevando de la esclavitud a la libertad y los va a introducir en la tierra prometida. No es importante para ellos cómo es Dios, aunque para ti y para mí sí que lo sea. Pero no encontraremos esas respuestas en el texto. Su mentalidad es activa, pero a la vez es concreta. Y no se forma sobre el pensamiento, sino se forma sobre las relaciones. Si leemos los 11 primeros capítulos de la Biblia, por ejemplo, encontraremos cómo Dios se relaciona permanentemente con su pueblo, cómo Dios habla a los patriarcas, cómo Dios habla a Moisés y cómo Dios se hace trascendente en el Sinaí hablando. ¿Sabéis? Para la mentalidad hebrea, la naturaleza de Dios está en un segundo plano en relación al Dios que habla, al Dios que los dirige y al Dios que los saca de la libertad o los saca de la esclavitud a la libertad. En tercer lugar, el texto hebreo está basado en el desarrollo de diferentes niveles de las relaciones interpersonales, basado siempre en una visión de conjunto, sin analizar las realidades opuestas. Encontraréis, si es que se encuentra, muy pocas ocasiones en las cuales en la Biblia hebrea se enfrenta a Dios con su enemigo, con Satanás. Habrá que esperar a la Biblia apostólica para poder encontrar toda esta serie de detalles. Personalmente me llama muchísimo la atención que tengamos que esperar hasta el libro del Apocalipsis
para saber que hubo una batalla en el cielo y que Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y sus ángeles. Los autores hebreos no tienen necesidad de oponer las realidades en el mundo que supera al ser humano. Por eso, me gustaría, por ejemplo, comentaros algún pequeño detalle que nos va a ayudar a comprender, nos va a ayudar a comprender cómo deberíamos de leer la primera gran parte de la Biblia. Por ejemplo, si cogemos el verbo hebreo, todas las acciones que aparecen en la Biblia que están expresadas a través de los verbos, el verbo hebreo no tiene tiempos. Es decir, no tiene pasado, presente, futuro. Y no tiene las diferentes partes de pasado o las diferentes partes de futuro, como tienen los idiomas modernos. Sino que el verbo se expresa simplemente en una acción acabada o una acción no acabada. Terminado o no terminado. No tienen más tiempo. Pero sí tienen una capacidad de expresar a través del verbo los diferentes niveles de relación que existen en todas sus acciones. Por ejemplo, la forma más sencilla del verbo, vamos a coger el verbo matar, porque sí, posiblemente os quedéis más con la idea. La forma más sencilla es él mató. ¿Hay tiempo? No. Hay una acción terminada. Una forma pasiva, es decir, donde se recibe la acción, él fue muerto. Una forma intensiva, de una relación intensiva, significa él fue muerto de forma brutal. O él se mató, que sería la reflexiva. La que produce una causa, él obligó a matar. Y por último, una forma pasiva de consecuencia, él fue obligado a matar. ¿Sabéis? Todas las acciones de la Biblia se mueven dentro, la Biblia, la primera parte, se mueven dentro de este significado del verbo. Las acciones no transcurren en el tiempo, sino que las acciones son terminadas o no terminadas. Y las acciones se expresan a través de la intensidad de la relación. Y esto va a ser muy, muy importante para nosotros. O deberíamos de considerarlo a la hora de leer los textos bíblicos. Continuamos. El pensamiento semita expresa realidades concretas, sin elaborar procesos de división o análisis de las ideas opuestas. Mientras que Apocalipsis nos dice que hubo una batalla en el cielo y una pelea, Génesis nos dice que la serpiente llegó hasta Eva, la interpeló. ¿Veis? No hay enfrentamiento. Nos narran los acontecimientos como una realidad absoluta. Y yo estoy convencido que los que recibieron el libro de Génesis a la salida de Egipto no se preguntaban cómo era la serpiente o cómo iban vestidos Adán y Eva, sino que están recibiendo de parte de Dios un mensaje donde aceptan la revelación porque viene del Dios de la historia, porque viene del Dios de los patriarcas. Esto, por favor, no lo olvidemos. El verbo carece de tiempos, como acabamos de decir, y en la otra parte, en la Biblia, que llamamos Nuevo Testamento, mejor Biblia apostólica, la mentalidad hebrea es totalmente diferente.
es abstracta. ¿Cuántas veces me han preguntado, ¿y cómo es Dios? ¿Y cómo es su aspecto? ¿Sabes? Eso es muy propio de nuestra mentalidad, pero no lo es de los autores de la Biblia hebrea. La mentalidad griega tiene una fuerza interior que le empuja a que los contextos que no podemos entender sean partidos en diferentes partes. Toda la cosmovisión griega se expresa en el tiempo. Qué poco nos interesa a nosotros saber cuál es la intensidad con la cual Dios se relaciona con el ser humano. Cuando le preguntaron a Jesús cuándo sería el fin del tiempo, Jesús dice, no os toca saber a vosotros las épocas o las razones que solo mi Padre tiene. Pero ocurrirán una serie de acontecimientos que os dirán que el fin está cerca, que el fin se aproxima. En tercer lugar, se expresan a través de constantes existenciales, materia, forma, se fija en la realidad y en la contraria analizándolo, hace diferencia entre lo individual y lo colectivo y establece muchas diferencias entre la apariencia y la realidad. Si puedes leer lo que tienes en la pantalla, te darás cuenta que es una radiografía exacta de lo que somos cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos interesa a nosotros? ¿Cuánto nos interesa a nosotros de Dios? ¿Cómo es o cómo trabaja en nuestra vida cada día? El pensamiento griego se basa sobre todo en darle forma a una cadena de acontecimientos que transcurridos en el tiempo se sistematizan desde la lógica del pensador. Hay quien dice Jesús hace 2000 años que se le está esperando. Si analizamos la frase detenidamente, esa frase no es cierta. Porque no hay nadie que lleve esperando a Jesús 2000 años. Porque nuestra vida dura 70, 80 y como dice el salmista, en el mejor de los casos, 80, 90. No olvides, no olvides esta realidad. Y todo ello se dibuja en los textos bíblicos. Vamos a comparar algunas realidades de la Biblia hebrea con la Biblia apostólica. Yo te invito a que lo disfrutes con el mismo cariño que yo lo he presentado. Fijaos, un primer ejemplo. Génesis 1 y Juan 1. Creo que es importante que podamos evaluar y ver cuál es la diferencia entre los dos textos. Fijaos, Génesis 1 dice, al principio creó Elohim el cielo y la tierra. Elohim es un plural hebreo. Sin embargo, el verbo está en singular. Al principio. ¿Sabéis? El término principio se puede traducir por lo que es primero, comienzo, punto de partida. No tiene que ver en el texto hebreo con la idea de la edad de la tierra, ni que seamos capaces de identificar cuándo fue el momento. Pero sí nos dice que antes de este instante no existía y a partir de ese instante existió, porque Dios intervino directamente en la acción. Hay personas que ven, por haber leído algún detalle, que este término, al ser plural, hay quieren ver a la deidad al completo. Yo no tengo ninguna
ninguna duda de que fue así, pero no podemos ver o decir al texto lo que el texto nunca dijo. Dios creó. El texto no entra a las relaciones entre las personas de la deidad. Eso quedará para la Biblia apostólica. Fijaos cómo lo hace Juan en 1:1. Al principio ya existía la palabra y la palabra se dirigía a Dios y Dios era la palabra. ¿Qué detalles vemos aquí? Fijaos, el término principio, que aunque parezca una traducción del anterior, es una interpretación, porque tiene matices que el texto original no tiene, significa principio, origen, gobierno, autoridad, regla, dominio. Aquí ya empieza el sentido de medir las cosas. Un principio temporal. O dicho de otra manera, una acción que Dios hace en un tiempo determinado que se prolonga. Sin embargo, el primero, al principio creó Dios el cielo y la tierra. Nos habla de que Dios estableció la tierra no en un tiempo señalado, sino en una acción personal de ese Dios maravilloso que tú y yo conocemos. Fijaos, tenemos un texto que me parece como muy bonito y que me gustaría que de verdad lo disfrutarais. Génesis 22:2. Dios le toma a tu hijo uno, a tu querido Isaac, vete al país de Moria y ofrécelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. ¿Sabéis? Normalmente se traducen exactamente igual tanto hijo único como uno de los montes. Sin embargo, hay una diferencia fundamental, porque las palabras en la Biblia, en la gran parte primera de la Biblia, representan realidades absolutas, que no son divididas. Este término que tenéis aquí, que se traduce por uno, jamás se utiliza en la Biblia para Dios. Pero este sí. Significa, el término, como tenéis, ahad, significa uno, una realidad absoluta en la diversidad. El Señor le mostraba a Abraham un monte entre varios montes, mirando una perspectiva conforme iba llegando a ese lugar. Pero Abraham va con Dios. Abraham camina con Dios. Y Abraham no se preguntaría por qué este monte sí y el otro no, y a mí me gusta más este. Son planteamientos que la Biblia está totalmente ajena a ello. Fijaos, aquí tenemos un texto muy bonito. Un texto que me gusta también especialmente, los he elegido para que podamos disfrutar de ellos en este día. Dicen, vienen días, dice Jehová, Yahvé, en que levantaré a David, renovo justo, y reinará como rey, el cual será dicho y actuará conforme al derecho, a la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el que lo llamarán Jehová nuestra justicia. ¿Sabéis? A mí este texto me impresiona de verdad. Porque al contrario de cómo se suele explicar, sobre todo por algunos grupos, hay dos seres celestiales que se les llama con el nombre de Yahvé, de Jehová. Es mucho más fácil identificar la divinidad de la segunda persona de la deidad en la Biblia hebrea que en la apostólica. Leamos el texto de nuevo. Creo que nos puede ayudar a entender esta idea.
Vienen días, dice Yahvé, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho, a la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual se conocerá Jehová, justicia nuestra. Un texto importante para saber que hay dos personas divinas que se les llama Jehová. Y no solo una como aparentemente se quiere utilizar en muchas ocasiones en nuestros días. Hay un precioso salmo que me gusta mucho, que es el que a continuación vamos a ver, vamos a disfrutar. Dice el salmista en el Salmo 45, 6 y 7, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El sujeto singular, el nombre de Dios en plural. Tampoco se disecciona el concepto, se transmite. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este es otro nombre de Dios, empleado también para dos personas de la deidad. Tu trono, Dios, es un trono eterno. Y Dios unge a Dios, o Elohim unge a Elohim. ¿Veis? Ellos aceptan una realidad sin tener que contestar. ¿Por qué? Porque lo conocen personalmente. Porque es el Dios que se ha mostrado a lo largo de la historia. Permitidme volver a analizar el concepto. Esto es fundamental para entender la Biblia. Pero ¿cómo utiliza este texto Hebreos? Dice lo siguiente, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Pablo necesita, con su mentalidad, aunque era semita, pero con su mentalidad y sobre todo a quién dirigía el escrito, identificar a un Dios como el Hijo encarnado y a otro como el Padre. Sabéis, será la Biblia apostólica la que nos hable de que en el momento de la encarnación, en el momento en que Dios se hace hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, un Yahvé es nombrado como Padre. El Yahvé es nombrado como Hijo. Y el Yahvé Ruaj o Espíritu de Dios es nombrado como el Espíritu Santo. Esa noción no la encontrarás nunca en la Biblia hebrea. Simplemente porque el autor y el destinatario no necesitan diseccionar los conceptos. Me gustaría que esta idea te quedara clara. Y como último punto de nuestro estudio de hoy, nos encontramos cómo transmiten los hebreos su pensamiento. Sabéis, aunque los autores de la Biblia apostólica utilizan el griego y muchas de sus comunidades son griegas, siguen utilizando el método de redacción inclusiva para los textos, o como se suele conocer, enquiasmo.
Fijaos, aquí tenéis un texto precioso que es el capítulo 5 del libro de Daniel. Fijaos, si miráis cómo transmiten el mensaje, es como podremos leer el texto respetando la inspiración y respetando que cada texto estará en su propio contexto. El rey Belsasar dio un banquete, Daniel encumbrado y muerte de Belsasar. ¿Veis? Aquí tenemos dos paralelos que son contrarios. El rey está en un banquete y ¿cómo termina? Falleciendo aquella misma noche. Estaríamos en el año 538 a.C. La segunda idea, misteriosa escritura en la pared. El paralelo, Daniel interpreta la escritura de la pared. Se demanda la interpretación a los magos. Fracaso de la interpretación a los magos. Y en el centro, Belsasar convoca a Daniel para que le interprete el sueño. Leer la Biblia así significa estar leyéndola en el contexto original. Yo te invito a que no busques textos como si fuese un abanico sin conexión, sino que te dejes guiar por la inspiración, que fue la misma que inspiró a los autores para redactar la belleza de los textos bíblicos, a la cual no me canso de decirlo. Fijaos, el último ejemplo, Hebreos capítulo 8. Sumo sacerdote celestial, ejemplo y sombra del santuario celestial, ministro del verdadero santuario, que no sirve en un santuario en la tierra. Y nos dice en el centro que él también tenía que ofrecer sacrificios, como lo hacían los sacerdotes en la tierra. Me gustaría que os sintieseis persuadidos a hacer un estudio en profundidad de los textos, los contextos, la forma de transmitirlo, pero sobre todo también del pensamiento de todos los autores. Hacerle preguntas al texto que no respondía la mentalidad de los autores. Estaríamos abocados a que nunca tendrían respuesta. Porque no somos nosotros los que tenemos que justificar el texto bíblico. Es el texto el que tiene que darle sentido a nuestra vida. Por eso, la lectura de cada una de las partes debe estar hecha desde la perspectiva del autor. En segundo lugar, el mensaje siempre viene de Dios. Los autores traducen el mensaje de Dios en las claves culturales para que puedan ser entendidos por los primeros lectores. Y en tercer lugar, como último punto de reflexión, acercarnos siempre a un texto de forma correcta es una garantía de que mantiene la inspiración y no va a decir lo que yo quiero que diga o necesito que diga. Nos emplazamos para otro momento en el siguiente programa de la Biblia hoy. Espero y confío que hayas disfrutado y que se hayan abierto nuevos horizontes para poder comprender mejor el plan de Dios. Nos vemos, no olvides. Esto es la Biblia hoy.